Estamos en eso. ¿Podemos empezar? Sí, claro, claro, por favor. Bueno, la primera pregunta, Guillermo, ¿cómo te definís vos? ¿Qué ponés cuando vas a un hotel y tenés que completar la ficha de alojamiento? ¿Profesión, oficio? ¿Qué completas? ¿Cómo lo completas? Bueno, en este momento pongo escritor, pero hasta que no publiqué mi 10º libro tenía mis vacilaciones, digamos, ¿no? O sea, recién empecé a considerarme escritor después de mi 10º libro. Ponía a veces profesor, lo más común era, de hecho hasta hace 15 años fui profesor de lógica y matemática en la UBA, así que ponía profesor en general. ¿Cuál fue el 10º libro? ¿Después de qué libro empezaste a poner escritor? Mm, eh, Debe haber sido, quizá yo también tuve una novia bisexual, no recuerdo el orden exacto, pero me acuerdo que sí, que después cuando publiqué el libro número 10 dije, bueno, ya está, ahora me voy a considerar un escritor. Está muy bien. Tengo un pequeño artículo escrito sobre eso. Ser escritor y los problemas de la definición se llama. Es decir, cuando uno se considera escritor, no hay ninguna regla demasiado válida, ¿no es cierto? Hay escritores que no publicaron en su vida, nunca, hay escritores que publicaron un único libro, hay escritores que solamente escribieron durante una parte de su vida, hay escritores que solo en la vejez escribieron, hay escritores que se autopublicaron, no hay una noción demasiado clara. Pero para mí, bueno, es como una especie de título, sí, que uno tiene que otorgarse a partir de cierto momento. Y en esa definición de escritor, ¿de qué estás más cerca? ¿Del escritor como un artista o del escritor como un intelectual? No, siempre creo que hay un elemento artístico y de hecho yo escribo un poco en la línea de la creación de un mundo relativamente autónomo respecto de la realidad, ¿no? O sea, creo que esa es la parte artística en todo caso, ¿no? Es decir, no escribo en general para retratar una situación, para hacer algo así como un balance de un estado de la sociedad, para denunciar un estado de cosas, para posicionarme con una identidad de género o lo que fuera. Escribo siempre con la idea ficcional, ¿no? Con la idea de que lo más importante es la imaginación y pensando que en la literatura hay algo del acto del ilusionismo y algo de artificio, ¿no? Entonces, eso me aparta un poco de las representaciones más realistas, digamos. Aunque hay novelas en donde conviven, obviamente, los dos mundos. ¿Cuál imaginas que es tu rol como artista o como escritor en la sociedad, digamos? ¿Qué pensás que tenés? No considero que necesariamente uno deba jugar un rol convertido en escritor o convertido en artista. O sea, hay un espacio muy grande para la actividad política ciudadana. De hecho, yo milité durante muchos años en la izquierda, milité fuertemente, participé en marchas contra Pinochet en el centro de Chile, donde tuvimos que correr bastante. En fin, hice toda una militancia en la reconstrucción de los centros de estudiantes, la participación en la primera reunión de reunificación de lo que fue la reunificación estudiantil, ¿no es cierto?, universitaria. Y todo eso lo hacía mientras escribía mis cuentos que no tenían en general nada que ver con esto. Tengo un par de cuentos que aluden a lo político, uno es Infierno Grande, el otro es Retrato de un piscicultor, pero siempre me pareció que ni era obligatorio, ni era necesario, ni era conveniente el que quisiera hacerlo, que lo hiciera, pero no me sentí nunca como en deuda para desde la ficción o desde la literatura ejercer, digamos, una posición política.
Por supuesto, lo que ocurre es que ahora me llegan muchas solicitudes y pedidos de firmas de cosas, que las firmo, pero para mí eso no tiene nada que ver con la militancia. La militancia es otra cosa mucho más profunda. Eso es casi como para quedar bien con la conciencia de uno mismo. O sea, no le doy ninguna importancia excesiva, ¿no? O sea, bueno, a veces con esas firmas se han conseguido cosas, pero para mí la idea de militancia y de compromiso intelectual en todo caso es mucho más que firmar esa clase de cartas. Vos, más allá de esto que mencionás de tu actividad como escritor, vos tenés en las redes sociales, particularmente en Twitter, una actividad importante defendiendo y cuestionando algunas posiciones políticas. Sí, es lo mismo que firmar cartas, es una opinión como cualquier otra y la verdad uno pierde mucho tiempo a veces en discutir con gente que tampoco va a cambiar de idea, o sea, son esas especies de discusiones imposibles. Sí, uno deja sentada una posición, eh, pero no sé hasta qué punto eso tiene alguna influencia real. Sí, doy mi opinión, porque siempre me interesó la política, me interesó la ciencia, me interesó la educación, la educación pública. Me parecía que en los primeros tiempos de la pandemia había una discusión muy importante que dar, que la ciencia podía decir algo ahí, ¿no es cierto? Incluso te diría la matemática, ¿no? O sea, la noción de lo que es un crecimiento exponencial es algo que la gente no solamente no lo tiene, porque no lo ha aprendido en el colegio, aunque se lo han enseñado, no lo han aprendido, y sobre todo no lo tiene intuitivamente. Entonces hay un momento en la pandemia en que todo parece ir bien y la gente se despreocupa y habla de los pocos casos que hay. O sea, a mí me pareció notable esa especie de divorcio entre lo que se venía y la impavidez de la gente respecto a esto, ¿no? Bueno, entonces en esas cosas traté de decir algo, pero no considero que eso sea nada muy importante realmente, ¿no? O sea, con respecto a las cosas que yo hacía cuando era militante de verdad. Bueno, ahí te quiero preguntar, porque ahí hay un dato que es interesante de lo tuyo. Vos militaste en la FED, en la Federación Juvenil Sí, Comunista. sí, ¿Cómo es sí. ser, cómo es ser militante de la FED en Bahía Blanca? Que uno tiene la idea de que es una ciudad muy ligada a los Mazot, a la Armada, muy ligada a esos sectores más conservadores y duros. Y bueno, mi papá, imagínate, había ido preso ya en el año en que yo nací, él fue a preso cuando vino el plan Conintes y el gobierno de Frondizi se puso represivo. Después mis dos papás fueron expulsados de la universidad. Mi papá con esa cláusula de potencial subversivo, que era algo muy peligroso en esa época. Bueno, por supuesto se vivió con miedo desde adentro de mi casa, pero de todas maneras hicimos una cantidad de cosas en dictadura, ¿no? Y yo tengo amigos radicales que admiro de aquella época porque bueno, en una época en que nadie se animaba a hacer nada y el peronismo todavía no había asomado otra vez la cabeza a las universidades, de algún modo con ellos pudimos hacer algunas cosas en plena dictadura, ¿no? Eh, por ejemplo, todo el tema de el regreso de los centros estudiantiles, ¿no? Así que, bueno, lo que pasa es que hay que pensar que la Unión Cívica Radical de esa época tenía, por ejemplo, a Federico Storani, que Claro. iba a Bahía Blanca a hablarnos del socialismo, ¿no? O sea, ellos también querían el socialismo en ese momento. O sea, era todo el espectro político estudiantil estaba corrido a la A la izquierda, izquierda. aún después de la dictadura, aún después de la dictadura. Empezaban a asomar estos grupos independientes que ya se sabía, ¿no? Independiente igual derecha, ¿no? O sea, como siempre, ¿no? Lo que se dice independientes es un eufemismo para ocultar que son de derecha. Eh, pero en general todo el espectro estaba hacia la izquierda, aún en esa especie de primavera donde estaba el Partido Intransigente, la UCR,
bueno, la FEDE, la JP, ¿no? ¿Cuándo dejaste de militar cuándo te alejaste, digamos, después de la caída del Y me muro? alejé cuando implosionó el Partido Comunista Argentino. Es decir, hubo un 13 Congreso. Espera que me aparece algo acá que no sé qué tengo que hacer. Claro. Hubo un congreso en que se reformuló un poco la línea eh, y luego de eso hubo una división interna, no sé bien qué pasó, porque yo no seguí los detalles. Y bueno, y ahí perdí un poco el rastro y luego el Partido Comunista integró el Frente de Todos y no sé, Frente Grande. sí, el Frente Grande, perdón, el Frente Grande. Eh, no seguí demasiado esa línea, no me convence demasiado esa línea. Me ¿Y cómo te gustaría que hubiera definís? una izquierda. No, yo me defino como una ¿Sos especie de. progresista, de izquierda? No, yo me definiría como de izquierda marxista, y si querés leninista, no tengo ningún problema, he leído mucho a Lenin. Eh, Sería esa mi definición. Y considero, por supuesto, que hay que tener políticas de alianzas con el peronismo, por supuesto, pero de ahí a abandonar una línea propia, abandonar la crítica, me parece que tiene que haber una izquierda crítica siempre. No, es decir, no se puede dejar en manos del peronismo las ideas de izquierda, porque el peronismo es una mezcla demasiado grande de cosas y es una especie de promedio y hay muchas líneas y hay muchas dudas y vacilaciones. Lo vemos con este gobierno. O sea, cuando Alberto dio marcha atrás con lo de Vicentín, yo puse en Twitter, bueno, esta va a ser la primera el primero de los retrocesos, y después en cada ocasión hubo un retroceso, ¿no es cierto? Demoraron, no sé si un año en sacar un impuesto miserable. Bueno, la izquierda, tiene que haber una izquierda que señale esas cosas, pero de una manera. La otra opción es la izquierda que está a la vista, digamos, la izquierda trotskista, el Partido Obrero, etcétera, que a mí nunca me convenció la forma de construir de ellos, la forma de votar de ellos, me parece que no va tampoco por ahí. Entonces, no, es como si me hubiera quedado sin una fuerza que me represente. Apoyo una cantidad de cosas del Frente Grande, digamos, ¿no? O sea, obviamente, ¿qué voy a votar? Del otro lado está el macrismo, López Murphy, Claro. es, es el tren fantasma, ¿no? O sea, bueno, pero sin mucho entusiasmo voto para el lado, digamos, del Frente Grande. Decime, cuando tu militancia, hay una duda que yo siempre, y se la pregunto a todas las personas con las cuales hablo y que tuvieron una militancia comunista, ¿te trajo en algún momento problemas para entrar a los Estados Unidos? Porque cuando completás la visa te preguntan si tuviste alguna militancia en alguna fuerza comunista o en algún partido de izquierda. Eh, Mira, no estoy seguro, porque esas cosas uno no las sabe. Yo digo algo en mi novela, yo también tuve una novia bisexual sobre esto, pero la verdad es que tampoco tuve una militancia guerrillera o al margen de la ley, es decir, no, no, no sé la verdad de esto, porque No que supiste si tuviste una marca, digamos. no, no, tuve alguna sospecha alguna vez, pero la verdad es que siempre me dieron la visa, ¿no? Con alguna demora quizá, pero mm, creo que quizá en algún momento investigaron algo y de todas maneras me dieron la visa. Bien, te hago una última pregunta sobre este tema y después vamos a hablar más profundamente sobre la cuestión de la literatura. Después de la caída del muro de Berlín, del fin de lo que es el socialismo real, eh,
estamos en presencia de, no sé, un capitalismo que se eterniza. ¿Cómo lo ves vos a esta? O la posibilidad de una construcción alternativa al modo de acumulación capitalista es aún posible. La verdad es que no sabría decir a futuro, pero digamos, el hecho de que China se esté convirtiendo realmente lentamente en una potencia que domina el mercado internacional, con un régimen mixto, quizá sea una marca de lo que se viene, de una especie de mezcla. ¿No es cierto? Tuvimos ciertas oscilaciones hacia el fascismo, que es lo que a mí más me preocupa, con Trump, con Bolsonaro. Bolsonaro, con la derecha en España, una derecha también muy fascistoide. Eso es lo que más me preocupa a nivel internacional, porque el discurso fascista tiene la desgracia de que prende mucho en los jóvenes y en los ignorantes. Entonces, y de jóvenes e ignorantes está lleno el mundo, ¿no? Es como un discurso muy básico, muy dicotómico, que apela a odios elementales, que da una identidad, que son todas las cuestiones que le dieron cabida y posibilidad a un Hitler en Alemania. Y yo veo algo de eso, ¿no? Pero a la vez tenemos el caso de Chile, es decir, una movilización de la juventud que terminó por izquierda más bien, ¿no es cierto? Que terminó con un alcalde, o sea, ¿quién hubiera imaginado? Si yo te decía a vos, hace 3 años, que iba a haber un alcalde comunista en Santiago. ¿Qué es eso? Eso era totalmente impensado. Impensado. Así que yo creo que la historia sigue dando sorpresas. En Chile, además, que Chile era el emblema Sí, que el nos querían modelo. demostrar de ejemplo del éxito del liberalismo económico. O sea, eran los buenos alumnos del FMI. ¿Cómo Así ves que esto me parece. de que la rebeldía es hoy una cuestión de derecha, digo, por estos personajes que han aparecido? ¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo lo ves? Bueno, es que para mí falta, justamente, falta la opción independiente, o sea, independiente, como de un modo autónoma de izquierda, no digo independiente en el sentido de Sí. proponerse crear una organización de izquierda que gane las elecciones. Me parece que falta lo mismo, esa misma virulencia que tiene la derecha, falta que aparezca con un programa por izquierda, con un programa más como humanitario, más, bueno, ligado a los valores históricos que tuvo la izquierda y con un programa claro de qué hacer. Eh, por ejemplo, eh, siempre se denosta a la izquierda en la Argentina, que la izquierda siempre se equivocó, la izquierda siempre va en contra de los intereses populares, la izquierda bla, bla, bla. Pero la bandera que tenía Zamora y que no tenía el Partido Comunista, la bandera que levantó Zamora en las elecciones del 83, ya, la bandera del no pago de la deuda externa, era la bandera justa, o sea, y la historia lo comprobó. Y lo terminó haciendo Kirchner eso, que era un dirigente del peronismo que vino de la mano de Duhalde. Y al hacer eso que ya promulgaba la izquierda, tuvimos unos años más o menos tranquilos, no te digo felices, no te digo radiantes, pero bueno, nos sacamos de encima la pata política del Fondo Monetario Internacional, pudimos volver a hacer política por volver a cometer nuestros errores en vez de que nos obliguen a cometer los de ellos. Eh, pero ahí tenés un ejemplo para mí de la importancia de la izquierda. Lo mismo el voto de las mujeres. Bueno, lo habrá puesto Evita, pero luchó la izquierda por eso. Entonces la izquierda tiene que tener ese papel de esclarecimiento, de propuestas, de todo lo que fue la lucha por el aborto. Bueno, esas son ideas históricas de la izquierda. La izquierda tiene que jugar ese papel. Lo que pasa es que tiene que jugar un poquito con un poco más de habilidad, pero bueno.
Esa es la tensión que hay siempre entre los principios y los medios para hacer política y congregar y crecer y tener... Pero siempre digo esto, no es necesario que la izquierda gane una elección argentina. Lo que necesita la izquierda es tener 20% de los votos. Porque fíjate vos que cuando llegan el momento de las elecciones, lo que determina la suerte o el fracaso de uno u otro proyecto es un 20% de los votos. Hay en este momento una especie de empate técnico entre las fuerzas de la derecha, gorilas, antipopulares, como quiera llamarla, y el peronismo con todas sus variantes, entre las que están variantes antipopulares también, por supuesto, metidas, ¿no? El masismo, por ejemplo. Bueno, Bernie, es decir, tiene esas cosas el peronismo. Bueno, ahora, cuando llega el momento de las elecciones, todos se corren hacia la derecha. Todos los programas, todos los candidatos, etcétera, cada vez que llega una elección hay un corrimiento a la derecha. ¿Por qué? Porque no hay un espacio de un 20% de izquierda que permita negociar con la izquierda. Si la izquierda tuviera que ser la conquistada, la seducida por esa situación de empate técnico, y la izquierda decide en balotage, te aseguro que tendríamos de vuelta todo lo que perdimos, que teníamos y que perdíamos. Ley de herencia, que lo tuvimos. Devolución del IVA, que lo tuvimos y no lo tenemos más. Podría pedirse impuestos progresivos, que se habla y nunca se hace. Quitar el impuesto del IVA y reemplazarlo por otra clase de impuestos, etc. O sea, cosas que están dentro del marco capitalista, que las tuvimos en nuestro país capitalista histórico, y que la fuimos perdiendo a manos de gobiernos de derecha y peronistas, ¿no? Entonces, eso podría recuperar la izquierda, sin hacer la revolución socialista, ¿no? Simplemente con tener un 20% de los votos. Entonces, para mí es muy importante plantearse una acumulación de votos para una izquierda que sea inteligente, razonable, que pueda plantear estas cosas. ¿Y crees que hay ese espacio? Digo, ¿no tenemos una sociedad muy de derecha o es un conformismo esto de decir, tenemos una No, sociedad de derecha? para mí son modas. Acordate, en los 70 eran todos de izquierda, toda la clase media era de izquierda, todos iban a buscarlo a Perón para hacer la revolución. Hay algo de olas, hay algo, en este momento sí, tenemos 20 años seguidos de gobierno en la capital de la derecha más infame, y bueno, pero eso yo creo que en algún momento también se va a acabar. No sé qué vendrá, si vendrá algo todavía peor o habrá un giro hacia posiciones de izquierda. Yo creo que un personaje como Leandro Santoro va a capturar una especie de 30% de los votantes de Capital, que ya se parece más a una idea de izquierda, Santoro. Bien, vamos un poco vamos a dejar un poco la política, vamos a hablar un poco de la literatura. ¿Se vive de ser escritor o tenés que hacer otra cosa para la Bueno, diaria? yo tuve mucha suerte con una novela que fue Crímenes Imperceptibles, se tradujo a casi 40 idiomas, se tradujo, se llevó al cine. Eso me dio dinero en su momento como para comprarme una casa, digamos, y yo pude pensar en la posibilidad de dejar la facultad para dedicarme únicamente a escribir, que es lo que hice. De manera que tuve mucha suerte en un momento. Y también tuve un poco, ¿cómo decirte? La decisión de, bueno, no necesito un sueldo entero, yo tengo una manera de vida bastante austera finalmente, viajo mucho, pero casi todos los viajes son por festivales, conferencias, cosas por el estilo. Y entonces, entre, bueno, el dinero que recibí por esa novela y dineros que recibí por novelas que escribí luego, y charlas y cursos, y doy clases en la maestría en escritura creativa, y tengo unos talleres, en fin. Yo creo que, bueno, si uno no tiene demasiados sobresaltos en la vida,
son imprevisibles, sí se puede vivir de la literatura haciendo varias cosas afines, ¿no? ¿Tuviste temor, sobre todo con los crímenes imperceptibles, de quedar encasillado en una obra, quedar estancado ahí en esa La obra? verdad es que la obra que más me marcó para los lectores es acerca de Roederer. O sea, todavía tengo lectores que me reclaman porque aparentemente nunca logré escribir nada mejor que acerca de Roederer. Es decir, Crímenes Imperceptibles, no, yo no me sentí encasillado porque luego escribí otras cosas muy diferentes. Sí me encasilló un poco fuera de la Argentina. Es decir, yo creo que en la Argentina hay cierta claridad de que escribo otras novelas, además de las novelas policiales. Otros libros míos se siguen reeditando y vendiendo, y libros como Borges y la matemática, ahora se reedita La mujer del maestro también, es decir, La muerte lenta de Luciana B., que también es policial, pero tiene ya una especie Ese de es mi contexto. favorito, entre paréntesis, es mi Ah, favorito, La muerte. gracias. Bueno, por eso, es decir, creo que hay unas... que nadie me identifica en Argentina como un autor únicamente de novelas policiales, pero en algunos países solamente se han publicado mis novelas policiales. Por ejemplo, ahora se vendieron en varios países, se vendieron Crímenes Imperceptibles y Los Crímenes de Alicia juntos, y hay una sensación de que, bueno, de que voy a escribir uno tercero, entonces se va a cerrar una trilogía, y soy el autor de esos libros, ¿no? Entonces, es un poco, no es la situación ideal. Yo quisiera, por supuesto, tener todos mis libros en todos lados, pero bueno, es lo que hay. ¿Y la política editorial, los editores te piden eso, te piden tráemelo de nuevo? No, 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 por supuesto que que están más contentos si les llevo una novela policial que tenga que ver con estos libros anteriores, porque eso fue de algún modo una marca que viste que muchas veces en literatura como en pintura lo que importa es algo así como eh, la marca en el sentido de lo distintivo, no necesariamente eh, yo puedo escribir una novela justamente erótica, por ejemplo, pero bueno, queda un poco fuera del mundo en el que soy más conocido, entonces eso, eso les crea ciertos problemas a los editores. Ellos prefieren marcas, prefieren que tu nombre esté asociado a cierta clase de libros, porque les resulta más fácil la comunicación, les resulta más fácil. Entonces yo soy un escritor bastante diverso. Si vos lees mis libros de cuentos, son de temas bastante diferentes, registros distintos. Tengo libros de ensayos también, pero obviamente ellos van a estar más felices si les llevo una novela policial. Lo que no significa, por suerte, que dejen de publicar los otros libros. Mi próxima novela una novela, una intriga literaria, un poco a la manera de La mujer del maestro, sobre un cuento de Henry James. El cuento de Henry James se llama La próxima vez y mi novela se llama La última vez. Entonces hay un juego similar al que yo hice con La mujer del maestro, y es una novela muy literaria. Aparece Carmen Balcells, aparecen todos los actores, digamos, del mundo editorial y del libro, ¿no? El agente, el crítico, el lector, el editor. Y igual, y están muy contentos y la van a publicar y me van a llevar para que haga ya la promoción en España, o sea que no, en ese sentido no, no me quejo, ¿no? O sea, han aceptado también mis otros libros. Bien, como escritor, digamos, ¿cuál sería el conflicto el conflicto que tenés que superar, o la situación que tenés que superar? La idea de la hoja en blanco y ver cómo exprimís la piedra para sacar una idea, o cuando tenés un montón de historias y no sabes por cuál empezar porque todas te parecen importantes. Es más bien el segundo caso, es decir, no diría un montón, pero soy muy lento para escribir y entonces tengo en espera una cantidad de libros que ya no sé si voy a poder escribir.
sí, en realidad mi problema más bien es mi lista de espera. En particular tengo una novela que empecé varias veces y que una novela que yo pensaba escribir en 4 libros y que es el único libro que dejé estacionado por ahora, ¿no? Entonces también eso me pesa, que el libro que yo pensaba que iba a ser más importante para mí se me volvió un poco demasiado difícil y bueno, y la sensación de si tendré fuerza o no para hacerlo, ¿no? O sea, eh, esas son las cuestiones que me preocupan ¿Te en todo angustia caso, eso? ¿no? Sí, un poco sí, pero a la vez estoy muy feliz con esta última novela que escribí y en la medida en que uno escribe, bueno, no será aquello que yo pensaba, pero igualmente ahora estoy leyendo un libro que me dio también ideas para una próxima novela, entonces, bueno, escribo otras cosas. Y a veces también uno se hace como una especie de idea falsa de las cosas, ¿no? Eso también sucede, que uno cree que su gran novela va a ser tal o cual. Típicamente Lewis Carroll nunca imaginó que Alicia en el País de las Maravillas iba a ser el libro por el que sería recordado. Para él había sido un divertimento. No era la obra de su vida. ¿No es cierto? O sea, a veces los libros tienen, o Conrado Nalé Roxlo, pobre, que pasó a la historia por el poema del Grillo, que era algo que él escribió una mañana después había estado toda la noche trabajando en una obra que le parecía importantísima y se despertó a la mañana y escribió en un ratito el poema del Grillo y pasó a la historia por el Grillo. Y maldijo a ese grillo el resto de su vida. En fin, la suerte de los libros es algo por lo que uno no puede hacer demasiado, ¿no? Bien. Decime, hay una, hay una frase de Borges, digamos, porque si no mencionamos a Borges quedamos mal, digamos, porque siempre hay que mencionarlo, digamos, Bueno, hay que hablar, hay que yo decir casi Borges, no puedo evitar no uno no puede mencionar. evitar mencionar a Borges, que decía algo así como que para saber el tipo de literatura que había en el futuro había que identificar al tipo de lector. Eh, ¿Cómo te sentís con esa idea de que es el lector el que en definitiva termina perfilando a la literatura? Bueno, en esta última novela que escribí rescato una frase en latín que encontré leyendo a Gombrowicz que dice, depende del lector el destino del libro. En el fondo depende de cuán profundo es el lector, cuál será el destino del libro. O sea, el libro puede estar muy bien escrito, pero si no tenés un lector a la altura, no se va a enterar, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho que percibo que hubo un quiebre en lo que se supone que era la formación literaria de los lectores, ¿no? O sea, yo creo que hubo una época en que los lectores se formaban leyendo cierta cantidad de clásicos, ¿no? O sea, había algo así como una especie de consenso de que había que leer a los rusos, a algunos franceses, a los ingleses, a Veces. los norteamericanos, a Thomas Mann, qué sé yo. Había una especie de repertorio que circulaba en el mundo de la literatura, de los suplementos culturales. Los suplementos culturales cumplían también un poco esa función de afinación, ¿no? O sea, con con los aniversarios de los autores, nos recordaban cada tanto cuál era la literatura, ¿no? Y eso explotó para mí totalmente con Internet, con la horizontalidad, con los nichos, con las editoriales independientes que publican. Entonces hay algo así ahora como noto, me parece notar, que ahora los lectores se preocupan por seguir tendencias que están de algún modo más cercanas a los problemas que ocurren en nuestro tiempo, ¿no?
Por ejemplo, mi agente me dice que las editoriales norteamericanas solamente están contratando novelas que tengan que ver con la agenda esta de los problemas de los negros, lesbianas, travestis, todo lo que sea identidad, problemas de identidad de comunidades, ¿no? Conflictos de ese tipo, inmigrantes, todo lo que está a la vista. Y yo tengo, como te digo, tengo una manera de pensar en la literatura que es bastante diferente. Yo tengo una manera de pensar que tiene que ver con la tradición literaria, con decir algo a partir de la tradición literaria, algo nuevo, algo original. O sea, mi forma de pensar, de escribir, etcétera, siempre tiene una cierta mirada hacia atrás, en el mismo modo en que miran hacia atrás los científicos antes de proponer un paper nuevo, ¿no? O sea, para ver lo que está hecho y para sumar algo que sea en algún sentido original, nuevo, etc. Estado del arte. Pero no me interesa la radiografía de la época o la sensibilidad inmediata de la época, ¿no? Entonces, eso me puede traer alguna clase de fricción, porque bueno, escribo una novela que transcurre en los 90 ahora, un poco con la sensibilidad de esa época. Sí, uno piensa que novelas como, por ejemplo, si hoy tuvieras que poner en el mercado, llevarlo a tu editor, yo también tuve una novia bisexual que trata de la relación entre un profesor y su alumna, te lo mirarían un poco de costado. Ya en su momento, en Estados Unidos no la pudieron vender. ¿Sabes? Ahí ya había un problema. En China ni la ofrecieron porque no, esto es imposible de publicar en China. En China he publicado 4 de mis libros. No, esa ni la quisieron ofrecer. Qué bárbaro. Hablando de esta relación con el lector, y vamos en una suerte de escala, digamos, entre 0, que sería viajo tranquilo en el subte, y 10, tuve mi propio misery, digamos. ¿Cuál ha sido tu experiencia extrema con algún lector o con algún grupo de lectores? No, siempre en general experiencias muy buenas. Sí, en el subte me han reconocido, vi gente leyendo algún libro mío en distintas situaciones. Muchas veces yo me siento a tomar un café afuera en la calle y alguien se acerca, o me saludan, o me dicen que han leído algún libro mío. Todo siempre muy amable. Salvo una vez, recuerdo el único incidente un poco desagradable fue que entré a una librería acá en Cabildo y Juramento, y había un muchacho que estaba leyendo de ojito un libro mío, y cuando vio que entraba yo, lo cerró así con asco y lo dejó como si hubiera tocado algo infame y lo hubieran descubierto. Como diciendo, no creas que soy lector tuyo. Decime, la literatura, ¿cuál va a ser el impacto de la pandemia? ¿Vamos hacia una nueva normalidad en la literatura después en el post-pandemia? Para mí sí, o sea, para mí no dejó una huella tan honda. Hay mucho de impostación en lo que fueron las restricciones. Había que ponerse un barbijo y cuidarse un poco, ¿viste? No fue una guerra, no fue... muchos perdieron familiares, ¿no? Y tuvieron tragedias personales por la falta de estos cuidados mínimos, pero a mí, te digo, una de las cosas que más... ¿cómo te puedo decir? Que más me hizo pensar sobre lo que vivimos, es que tuvimos 100.000 muertos y nadie los reclama en el fondo. ¿Por qué? ¿No? O sea, nadie se hace cargo. Nosotros tuvimos 3 meses con una cuarentena estricta, en esos 3 meses tuvimos 1.000 muertos. Se abrió todo y en otros 3 meses tuvimos 30.000. ¿Te das cuenta de lo que fue esto? O sea,
por no sostener, pero eso fue algo que se hizo de un modo con cierta complicidad de toda la sociedad. De que, bueno, de que no se podía seguir viviendo así, de que era muy duro, de que había que ir a ver a la sobrina, de que había que ir a ver a no sé quién, de que las enfermedades mentales y los suicidios iban a ser más, etcétera, etcétera. Toda esa clase de argumentos. Y es como si entre todos en la sociedad hubiéramos consumado, yo creo que una especie de matanza masiva que estaba en el horizonte, era lo lógico que iba a ocurrir. Claro, y como la derecha, yo creo, tengo la sospecha de que la derecha aportó la mayor cantidad de esos muertos, por un tema de que ellos eligieron la oposición frontal desde el principio. Entonces, bueno, y por lo poco que uno ha visto, en general la gente más de derecha fue la que primero se sacó los barbijos, organizó las manifestaciones anticuarentena, bla, bla, bla. Uno supone que son los que se cuidaron menos. De todas maneras, a mí me parece algo que forma parte de aquello de lo que no se habla. ¿Cómo llegamos y qué responsabilidad le tuvo cada uno en esto que fue una matanza tremenda en un año, que se podría haber evitado? Se podría haber evitado bueno, con alguna decisión política antipática, pero bueno, que hubiera ahorrado vidas. O sea, la línea inicial de ahorrar vidas no se mantuvo, no se sostuvo en el tiempo. Faltó izquierda en ese caso, era lo que vos decías. ¿Cómo? Faltó la izquierda en ese caso entonces, como vos decías, porque ganó la derecha la discusión. Claro, esa discusión la ganó la derecha, y el gobierno hizo lo peor, que es algo intermedio, como siempre. O sea, cerramos la frontera, pero no para los argentinos. Entonces la Delta la van a traer los argentinos que fueron de vacaciones. Son esas estupideces. ¿Por qué tienen que dejar que la gente salga de vacaciones si sabemos que viene una variante que es la más contagiosa todavía? Que la gente no salga de vacaciones. Yo me perdí viaje a Boston, a Grecia, a Alemania. Nos perdemos cosas, sí, esa especie de país jardín infante que parece que nadie puede perder nada, por favor. Ahí también hay un tema para mí del psicoanálisis, ¿no? De creer que sigue tu deseo. Sí. Y como hombre de la ciencia, ¿cómo tomás estos datos como por ejemplo de que en Córdoba un 40% de la población no se quiere vacunar por este discurso antivacuna, anticiencia? Me parece tremendo, me parece algo tremendo, pero a la vez no veo manera, justamente la única manera de revertir eso hay dos maneras. Una es la vacunación obligatoria, tal como se hizo en Francia y los países serios que nuestra derecha admira, ¿no? Y la otra es esto que están proponiendo también ahora en Francia, que es lo del pasaporte. Para mí tiene que haber algo de eso. Entonces ahí a la fuerza algo cambia. Me parece lo más lógico. O sea, en el fondo todo el tema de la pandemia fue la discusión entre la libertad individual y la conciencia social. Entonces en nuestro país tuvimos, desgraciadamente, un gobierno que alentó en todas sus expresiones esa especie de idea de la libertad individual a toda costa. Pero bueno, a mí me parece muy justo el tema del pasaporte sanitario, porque para mí apunta a lo siguiente: si vos querés la libertad a toda costa, no podés reclamar los beneficios de vivir en sociedad. O sea, libertad a toda costa, pero te quedás en tu casa y no podés ir a los teatros, a los bares, a los cines, etc. Quédate con tu libertad en tu casa. No podés ir a tomar los beneficios de vivir en sociedad. O sea, si vos querés estar en sociedad, una parte de esa libertad tiene que ser sacrificada. La misma gente de derecha que se saca los zapatos cada vez que va a los Estados Unidos, y si te dicen que te tenés que desnudar enteramente, se desnudan enteramente para entrar a los Estados Unidos. ¿Por qué?
porque una vez hace 10 años les metieron una bomba a los yanquis y desde entonces fuerzan a cada persona a sacarse los zapatos. Bueno, esa gente cuando está en la fila, estos mismos argentinos de derecha, cuando están en la fila dicen, qué bien, cómo cuidan a sus ciudadanos, esto sí que es cuidar a los ciudadanos, y se sacan los zapatos y se sacan la ropa y están muy contentos de perder la libertad individual y de no poder decir, no, yo los zapatos no me los saco, porque soy argentino, soy derecho y humano. No, ahí todos se sacan los zapatos. Bueno, entonces hay que dejarse, para mí, de joder con estas cosas. O sea, un gobernante tiene que saber todo esto y no se tiene que dejar extorsionar, como se dejó extorsionar Fernández finalmente, ¿no? Bien. Además se dejó extorsionar por una manifestación de 4x4, ¿viste? Me parece lamentable eso. O sea, le sacaron 3 camionetas a la calle y ya dio marcha atrás con todo. Bien, nos fuimos un poco de la literatura, te hago 2 o 3 preguntas finales para no quitarte mucho más tiempo. ¿Cómo lees vos? Digamos, ¿preferís el libro tradicional, las pantallas, cuando lees un autor No, extranjero? el libro tradicional. Ocasionalmente leí algunas cosas en pantalla, en el Kindle, pero no es, mi lectura habitual es en libro. Y cuando lees autores extranjeros, ¿tratás de leerlos, por ejemplo, a los autores ingleses en inglés? ¿O te comes las traducciones No, algunas traducciones son particulares muy que hacen los buenas, españoles? algunas traducciones son muy buenas. No, en general leo en traducción, salvo algunos libros de Henry James, que los leí en el original, y algunos libros que conseguí en inglés y que no están traducidos, entonces los leo en inglés. Pero para leer literatura prefiero la traducción. Y te voy a decir por qué. Esto es algo raro, pero a ver, yo sé inglés en un nivel como para poder entender todo lo que leo sin ir al diccionario, etc. Pero no con la profundidad como para darme cuenta de qué es lugar común en lo que leo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son expresiones, imágenes? Es decir, ¿cuál es la calidad de la prosa? ¿Cuál es la clase de escritor? ¿No? Y además en inglés es un poco esquivo en ese sentido, porque hay muchos escritores que apuntan a esa especie de simplicidad a los Hemingway, ¿no? Entonces es todavía más difícil saber si hay algo, digamos, si hay un iceberg o un cubito de hielo, digamos, detrás de esa simplicidad. Entonces, no saco demasiado en limpio de la cuestión de los quilates literarios del autor. Entonces, prefiero leer en traducción, y eso sí me da una sensación, porque en traducción es más claro cuál es la imagen, es decir, a través de la traducción uno puede imaginar cuál era la expresión original en inglés, ¿no? No sé, no siento, si la traducción es razonable, no siento que esté perdiendo tanto, pese a lo que se suele decir, ¿no? De que la traducción es imposible, de que lo mejor es... No comparto del todo eso. Aun cuando las traducciones sean de esas traducciones tan particulares que hacen en España, que ponen el tío. Bueno, hay traducción, sí, pero bueno, uno también traduce la traducción española, ¿no? O sea, uno imagina cuáles son las palabras del original. Por eso te digo, uno puede inferir un poco. Sí, a veces uno se acostumbra un poco y no sé, en general leo así. 2 preguntas finales. La primera es, ¿qué estás leyendo actualmente? Y la segunda, digamos, si tuvieras que hacer una suerte de testamento, digamos, decir, soy Guillermo Martínez, soy el autor de, ¿qué pondrías? Mira, estoy leyendo Las grandes pruebas del espíritu de Henri Michaud, que es un libro que no tenía en el radar y que me está resultando un descubrimiento extraordinario. Es para mí mi libro del año, te diría. De hecho, quiero escribir algo
que tenga que ver con las ideas que él desarrolla en, en esas anotaciones, digamos, ¿no? Y leí hace muy poco, terminé ¿Por qué nos creemos los cuentos? Un libro que salió de Pablo Moret. Esos son los dos últimos que leí. No, yo me resultaría difícil decir soy el autor de un libro mío. Posiblemente el libro que yo doy como carta de presentación a un escritor que no me conoce, etcétera, es acerca de Roderer, porque es un libro que fue germinal en varios sentidos. De hecho, por ejemplo, por decir algo, el personaje de Arthur Seldon que aparece en Crímenes Imperceptibles está mencionado al pasar primero en Acerca de Roderick, y el estudiante argentino que está por tener una beca para ir a estudiar en Inglaterra podría identificarse como el narrador de Acerca de Roderick. Mis libros tienen algo de recorrido de peripecias que los lectores van encontrando de algún modo al mismo narrador, como avatares del mismo narrador en distintas épocas de su vida, en distintas experiencias, ¿no? Entonces, me resulta muy difícil decir que elegiría uno, pero sí digo que cuando tengo que dar un libro como carta de presentación, sigo dando acerca de Roderer, también porque es breve, ¿no? Entonces, me parece una forma de cortesía. Está bien. Bueno,